Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, gente. ¿Cómo andan? Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están los dantescos? Este sería formalmente el primer programa del año, porque el otro fue el primero y bueno, tenía ese gustito fiestero y de nuevos comienzos. Así que sería nuestro primer programa del 2026. ¿Qué te parece, Alejandro? Qué bárbaro, qué bárbaro. Aparte el tema está buenísimo, porque justo acá los vecinos me dejaron un relajo acá en la casa, está todo tirado. No, Hoy toca, sí, con la excusa de las fiestas, hoy toca orden y limpieza. qué mejor que empezar el año así, ordenaditos, limpitos, perfumaditos, ¿no? Está bueno empezar en orden. Aparte, cuando hay desorden, como un poco que nos toma el desorden, ¿no? Empieza a ser algo Es un virus. invasivo. Total, total. En definitiva, dicen que el caos externo siempre tiene algo para contarnos. Y hoy vamos a hablar un poquito de. Dicen que cada objeto fuera de lugar es un pensamiento que todavía no resolvimos. Bueno, en este primer programa queremos, en definitiva, como ya les dijimos a los dantescos, hablar del orden. No del orden rígido, ese orden que castiga, que impone, que se vuelve una obsesión, sino del orden que cura. Ese es el orden que todos necesitamos. Ese orden, cuando llega, nos da aire, nos trae claridad, nos acomoda el alma. Ordenar no es solamente mover cosas, ordenar es decir, estoy listo, estoy lista para renacer. Así que bueno, vamos a empezar el año livianos, con menos ruidos y con más luz. Dicen que, bueno, que el cuerpo nunca se acostumbra al desorden del todo. Algo siempre queda en tensión, como si hubiera una alarma de fondo prendida todo el tiempo. ¿Qué pasa realmente en la mente cuando vivimos rodeados de desorden? Bueno, cuando hay desorden, realmente nuestro cerebro se estresa. Nuestros ojos ven objetos que interpretan como cosas que están pendientes. El cerebro empieza a saturarse, genera ruido mental y adivinen quién aparece. Aparece el cortisol. En cambio, cuando hay orden, la mente descansa. Ahí aparece la claridad. El orden a nivel mental es realmente un gesto de autocuidado. Por eso muchas veces cuando terminamos de ordenar un espacio, nos sentimos en alivio profundo y no lloramos por los objetos que soltamos, lloramos porque el cuerpo se afloja. Es fuerte pensar que algo tan cotidiano como un cajón, una mesa, un placar, puede ser una constante fuente de estrés. Entonces ordenar no es algo superficial, literalmente nos puede bajar la ansiedad. Exacto, el orden no es solamente algo estético, es una medicina silenciosa y vaya si lo es. Los chinos, los chinos dicen que el desorden es el principio de todas las enfermedades. Hay personas que no pueden soltar nada y otras que viven con lo mínimo, minimalistas. ¿Qué pasa en esas dos mentes? Bueno, la mente del acumulador está llena de miedo, porque el objeto para el acumulador en algún punto representa la seguridad. Es como que suelta un objeto y es como si soltara una parte de su historia, como si soltara un pedazo. Por eso el desorden se vuelve como una armadura. Entonces los acumuladores no guardan cosas, guardan miedos, culpas, recuerdos no resueltos. Recuerdo una consultante que tuve hace algunos años que, claro, en la casa tenía tal desorden, tal acumulación incluso de muebles, que no podía pasar por los lugares, le costaba desplazarse.
Y en consulta habíamos visto que era como un retorno al útero. ¿Por qué? Porque ella sentía que esos lugares, como no le dejaban espacio, sentía un nivel de protección que le generaba a nivel inconsciente, por supuesto, una seguridad. Entonces, por eso dejaba los espacios para circular, estaban siempre súper, súper reducidos. Y uno puede pensar que una persona solo es desordenada, pero hay un montón de información detrás del desorden. Entonces, en las mentes de las personas, cuando hablamos de casos extremos, ¿no? Incluso, bueno, los acumuladores, ¿cómo es que se llama el síndrome? Diógenes. Diógenes, Dió- el mal de Diógenes. Sí, son personas que en algún punto están guardando cosas porque esas cosas les están resolviendo cuestiones profundas. Por el otro lado, la mente minimalista funciona diferente. El minimalista elige vivir desde la abundancia. ¿Por qué? Porque cree que lo necesario va a volver a su vida cuando lo necesite. Entonces vive liviano, vive enfocado, vive en lo esencial. No tiene ese ruido mental que genera el desorden. Podríamos decir, Ale, que cada objeto que sostenemos de más es una conversación interna que todavía no nos animamos a tener. El orden entonces empieza mucho antes de los objetos, empieza en la mente. Sí, tal cual como estás diciendo, Alejandro, y eso de la conversación interna es verdad. Aunque a veces no ponemos el foco en esa conversación, por supuesto que no lo ponemos, si no, no estaría el desorden, pero nos está dando un mensaje claro y fuerte. Entonces, la primera conclusión que nosotros tenemos que sacar de todo esto es que primero se ordena adentro, nuestra alma, nuestras, en nuestra observación del hecho, y después se ordena afuera. Hay datos interesantes que ha dado la historia con ciertos eventos. Vamos a hablar un poquito de Japón. Después del tsunami del 2011, eh, muchas personas lo perdieron todo. Japón se convierte sin buscarlo en uno de los mayores laboratorios humanos sobre la pérdida total, sobre el duelo y la reconstrucción psíquica. Y acá viene todo lo interesante, ¿no? Universidades japonesas, equipos de psiquiatría, neurociencia y sociología siguieron durante años miles de sobrevivientes de este tsunami. Y lo que encontraron fue realmente revelador. Entonces, vamos a analizar un poquito esto. Los primeros meses mostraron algo esperable. Estrés postraumático, depresión, desorientación profunda, sensación de vacío existencial. Pero lo interesante es que el mayor dolor no estaba solo en la pérdida material, sino en algo más sutil. Mirá, escucha esto, Alejandro. La pérdida de la narrativa personal. Muchas personas decían, ya no sé quién soy porque todo lo que me definía desapareció. Esto es realmente revelado, porque estamos diciendo que las personas, bueno, no sé si es tan revelado, pero es como que las personas se definen por lo que tienen. Es increíble, ¿no? Entonces estamos hablando con esto de casas, de fotos, de objetos, rutinas. No eran cosas, eran anclas de identidad. Pero pasó algo interesante, que a partir del segundo año, los investigadores comenzaron a notar algo que no esperaban en esa magnitud, un alto índice de crecimiento postraumático. Esto significa que en una parte significativa de la población que había vivido el tsunami, aumentó la sensación de sentido vital. Cambiaron las prioridades. Se redujo el apego a lo material. Mejoraron los vínculos humanos. Se fortaleció la resiliencia emocional. Muchas personas declaraban algo muy fuerte y decían, no volvería a pasar por eso, pero tampoco soy la misma persona y eso es bueno. Entonces acá viene, ¿qué es lo que genera ese desapego forzado? Lo primero que genera es claridad mental. Los estudios mostraron que perderlo todo de golpe produjo
pasado el duelo, por supuesto, un efecto neurológico y psicológico particular. Hubo menos sobrecarga cognitiva, menos ansiedad anticipatoria y menos sensación de deber permanente. Entonces, el cerebro dejó de estar ocupado en gestionar objetos y comenzó a enfocarse en relaciones, valores y decisiones esenciales. En palabras simples, cuando no hay nada que ordenar afuera, la mente se ordena sola. Porque realmente, con respecto a todo esto que estamos contando y a lo que dijimos previamente, la mente se ordena sola porque afuera no hay interferencia, entonces no queda otra opción que mirar para adentro y ordenar. Es increíble esto, lo que revelaron estos estudios. Realmente es maravilloso y nos ayuda a nosotros, que por suerte acá no tenemos tsunami, a observar cómo el entorno interfiere en nuestra claridad mental. Entonces, ¿qué pasó? Este estudio siguió. ¿Qué pasó en años después? Muchos sobrevivientes eligieron casas más pequeñas, evitaron volver a acumular, redujeron jornadas laborales, priorizaron la comunidad y tiempo y reportaron mayor bienestar subjetivo que antes del tsunami. O sea, el tsunami fue una limpieza total y absoluta. Entonces, el hallazgo clave fue las personas que aceptaron la pérdida en lugar de intentar reconstruir exactamente lo mismo, lo anterior, mostraron mejores indicadores de salud mental. Sí será importante no tener ese ruido externo para poder ordenarnos internamente. Entonces, uno de los conceptos que más aparece en los informes cualitativos es que ma, la palabra ma, es un término japonés que significa espacio vacío con sentido. El vacío no fue vivido solo como ausencia, sino como potencial, como silencio y como nuevo comienzo. Muchos sobrevivientes describieron algo muy parecido a lo que nosotros hablamos y charlamos acá en la Divina Comedia, que es lo siguiente. Cuando ya no tenía nada, apareció lo esencial. Cuando ya no hay ruido afuera, no queda más remedio que buscar adentro y encontrarse con eso que realmente nos define, que es lo que somos, no lo que tenemos. Entonces, no es que los estudios digan que perderlo todo sea bueno, dicen algo más honesto y más humano, ¿no? Dicen, cuando todo desaparece, cae también la ilusión de control. Y en ese derrumbe, muchas personas descubren quiénes son sin sus cosas. El tsunami mostró, en definitiva, que el apego construye identidad, pero el desapego revela la esencia. Qué brillante. Muchas veces la vida nos obliga a soltar cuando nosotros no nos animamos. La diferencia está en ver si usamos esa pérdida como castigo o como un umbral. Ahí me hace acordar al episodio El Renacer, ¿no? Impresiona cómo soltar puede convertirse en un punto de partida, el umbral que hablamos. Exacto. Ale, hablemos de Marie Kondo. ¿Por qué funciona tanto su método? Ay, Marie Kondo. Marie Kondo, una eminencia del orden. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ella, cómo llega todo esto y qué es lo que pasa en su vida personal, porque siempre las historias nos inspiran y es un buen momento para introducir a Marie Kondo en esto del orden. Obviamente que ella no nació como la gurú del orden. Su historia comenzó con una mezcla de sensibilidad, obsesión particularmente, y una búsqueda personal profunda. Marie Kondo creció en Japón en un hogar común, pero desde niña tenía una sensibilidad especial hacia los objetos y los espacios. Mientras otros niños jugaban afuera, ella pasaba horas organizando repisas, clasificando útiles escolares, ordenando armarios, incluso armarios ajenos. Pero su chispa nació ahí porque ella descubre que cuando ordena su mente se calma. Entonces su ansiedad, esa ansiedad interna comenzaba a bajar y se sentía más conectada consigo mismo.
Entonces, el orden era para ella una forma de meditación, era una forma de aquietarse. Ya más grande, pongámosle que en la adolescencia, se convirtió en una acumuladora, pero no una acumuladora de cosas, sino de métodos de limpieza. Realmente esta mujer era bastante obsesiva, ¿no? Entonces compraba todos los libros que encontraba y probó todas las técnicas. Entonces su habitación pasaba de estar perfecta a estar colmada en cuestión de días, pues ella probaba las técnicas. Frustrada porque ningún método la hacía sentir satisfecha, tuvo un colapso emocional a los 15 años, mientras, por supuesto, intentaba ordenar su habitación. Entonces se desarma en llanto, agotada mentalmente, y eso fue como un despertar. En medio de ese momento le surge una pregunta reveladora, y aquí está la esencia de su método. Entonces ella se pregunta, ¿por qué estoy intentando decidir qué descartar? ¿No debería enfocarme en lo que quiero conservar? Y ese cambio de enfoque fue el germen del método KonMari, o el método Marie Kondo se llama KonMari. Bueno, entonces, durante sus estudios universitarios trabajó como asistente de un santuario sintoísta. Allí aprendió algo esencial. En la tradición japonesa, los objetos tienen alma o energía y el entorno es una extensión del estado interior. Eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Entonces, ella comprende que ordenar no es solo mover cosas, es un acto espiritual, una conversación con la vida. Y esta idea se volvió central de todo su método. Su primer cliente y un boca a boca explosivo fue lo que la hacen de alguna manera mundialmente conocida, ¿no? Empezó ayudando amigos y compañeros. Quienes aplicaban su método experimentaban cambios fuertes, como por ejemplo, dejar relaciones tóxicas, encontrar nuevos empleos, mudarse, los que querían mudarse, dormir mejor, terminar proyectos pendientes. Entonces el efecto Kondo se expandió en Tokio de boca en boca. Pasa a ser una referente ahí en su ciudad. Pronto, poco después de esto, ya tenía lista de espera. O sea que esto se volvió un boom. En 2011 ella publica La magia del orden, el libro que, bueno, varios hemos leído, yo entre ellos, y es un libro maravilloso. Es interesante porque el libro lo rechazaron en varias editoriales al principio. Y el libro fue un fenómeno, hubieron más de 10 millones de ejemplares vendidos, traducidos a decenas de idiomas. El concepto que cultivó el mundo: conserva solo lo que te genera alegría. Spark Joy. Y en 2019, su serie en Netflix se convirtió en un éxito viral. La gente no solo ordenaba, vivía transformaciones profundas. El efecto Kondo le llamaban. Y ese efecto Kondo, o esa forma de llamarlo, se volvió parte de la cultura popular. Años después, cuando nacieron sus hijos, Mari confesó públicamente que renunció al perfeccionismo de tener la casa impecable. Dijo: ahora entiendo que mi prioridad es disfrutar a mis hijos, mi método evoluciona conmigo. Y bueno, de alguna manera esa honestidad también la hace cercana a la gente, ¿no? El hecho concreto es que es un método eh, que tiene esa simpleza de, de quedarme con lo que me da felicidad, de re, y es decir, de quedarme con las cosas que solamente me aportan y dejar atrás todo lo demás. O sea que es maravilloso. Yo les recomiendo igualmente leer el libro, que el libro, bueno, explica bastante cosas de las que dijimos acá, de cómo surge el método, de la obsesión de ella por ordenar, etc. Pero bueno, y en conclusión, el método de Marie Kondo, que era lo que preguntabas al principio, funciona porque es simple y es profundo. Tiene eso, lo simple, y lo simple nos toca definitivamente en lo profundo. Primero, hablemos un poquito del método así rapidito, ¿no? Ordena por categorías: ropa, libros, papeles, objetos sentimentales. Entonces no ordena por espacio, porque eso es apagar incendios. Segundo, toma cada objeto entre las manos y hace la pregunta clave: ¿esto me hace feliz? ¿Esto me da alegría? Si no la da, se agradece el objeto y se suelta.
Tercero, enseña a quedarse solo con lo que vibra con la identidad actual. Entonces, no guardes ropa de una vida que ya no existe. Y bueno, cuarto, cada cosa tiene su lugar. El objeto que no tiene un hogar, o sea, esa pequeña parte en la que va, se convierte en caos. Marie Kondo no habla de objetos, habla de energía y habla de identidad. Así que bueno, les recomiendo a todos aquellos que quieren empezar a este 2026 con todo el orden, a entender y profundizar en el método de Marie Kondo. Es como que la casa se vuelve un espejo honesto. Muestra quién soy hoy y no quién fui ni quién creo que debería ser. Cuando uno cambia, la casa empieza a contar otra historia. Y sí, realmente, ¿no? Cuando uno cambia, la casa empieza a hablar diferente de nosotros. Y como hay una retroalimentación, empezamos a danzar esa otra cosa. Empezamos a danzar otro tipo de ambiente y salud mental. Em, Imagínate, pensé en un objeto, Alejandro, que sabes que deberías soltar. Ese que quizás escondes en un cajón, arriba del ropero, en algún armario. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer todos serían estas, las preguntas. ¿Quién era yo cuando guardé este objeto? ¿Qué miedo representa para mí? ¿Qué espacio nacería si lo dejo ir? Soltar no es perder, soltar es cambiar de piel. Y en esto de perder, nosotros en capítulos anteriores hablamos de lo que le cuesta al cerebro perder, cuando hablamos de los sesgos cognitivos. Si no lo escucharon, escúchenlo, porque es una forma también de entender esto de lo que estamos hablando acerca del orden. Muchas veces sentimos que si dejamos un objeto o nos deshacemos de algo, lo estamos perdiendo. Y eso también hace parte de la acumulación de cosas que no son necesarias y que en esa acumulación sin duda nos hacen mucho mal. Todos tenemos un objeto que ya cumplió su ciclo. Este año podemos empezar por ahí. ¿Qué cambia cuando empezamos el año ordenado? Bueno, podríamos decirle que cambia todo, ¿no? Cambia la energía de la casa, cambia nuestra mente. Y también, si cambia nuestra mente, quien sigue a la mente es el cuerpo, cambia el cuerpo. El entorno empieza a decir, estoy listo para recibir lo nuevo. La casa ordenada no te hace mejor persona, pero sí te da un espacio donde tu mejor versión puede aparecer, porque estamos eliminando interferencia. Entonces, la idea no es hacer más este año. La idea es invitar a todos los dantescos a cargar con menos. Que tu casa no sea un museo de lo que ya pasó, sino un lugar abierto a lo que está por venir. Que cada cajón ordenado sea una declaración que diga, me elijo, me libero, me preparo para lo nuevo. Así que bueno, ojalá todos los dantescos puedan empezar el año, podamos empezar el año con claridad, con paz y con la ligereza de quien ya no necesita cargar con nada más. Tal cual. El orden no llega cuando sobra tiempo, llega cuando nos elegimos. Así es. Exactamente, el orden llega cuando nosotros nos elegimos. Y bueno, este 2026, después que hemos pasado por tantos años intensos, porque la realidad está intensa, nos merecemos esa claridad mental, el orden. Así que bueno, dantescos queridos, a ponerse las pilas y aunque sea, aquí se puede incluso incluir el método Kaizen, porque uno observa a veces todos los espacios y dice, no, imposible ordenar todo esto. Y quizás si aplicamos el método Kaizen a esto, podemos decir 10 minutos para ordenar todos los días. Un espacio le dedico 10 minutos y otros 10 minutos y otros 10 minutos. Y un poquito cada día. Va a llegar un día, al cabo de 10 días, de un mes o del tiempo que cada uno requiera, se va a encontrar con que su vida comienza a ser más clara, más radiante y sobre todo más sana. Así que bueno, cantejos queridos, empecemos el año con claridad.
Un abrazo grande para todos. Recuerden compartir para que podamos llegar a más personas. Y bueno, y para que todos puedan ordenarse y tener un 2026 maravillosamente saludable. Gracias, Ale. Gente, un abrazo. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.